No recuerdo la última vez que sentí tanta inquietud en mi propio hogar. Era una noche aparentemente normal, con el reloj marcando las 11:30, cuando escuché aquel primer maullido. Tenía una cualidad distinta, como si viniera cubierto de un eco lejano, algo que no podía atribuir simplemente a la acústica de las paredes. Mi gato, al que llamo Neblina por su pelaje grisáceo, dormía casi siempre en la sala. Sin embargo, ese sonido no se parecía en nada a los maullidos de costumbre que él daba cuando exigía su comida o pedía una caricia. Lo que más me perturbó fue darme cuenta de que aquel maullido parecía surgir de un lugar oscuro e indefinido, como si las propias sombras lo hubieran engendrado. Mi sala se encontraba en penumbra, iluminada apenas por la luz mortecina de una lámpara de mesa, y el pasillo que conducía a los cuartos parecía hundirse en una negrura total. Me detuve frente al umbral, conteniendo la respiración, intentando discernir cualquier figura que se moviera entre las sombras. Nada. Pero el silencio era demasiado denso, casi como si el ambiente se resistiera a dejar pasar el sonido. Pasaron unos segundos eternos y, de nuevo, oí un maullido. Esta vez más suave, como un lamento ahogado. Se me erizó la piel. Llamé a Neblina por su nombre, silbando como siempre lo hacía para que viniera corriendo a mis pies. Silencio absoluto. Avancé un paso y encendí la linterna de mi celular, apuntando el haz de luz hacia el corredor. Nada inusual. Solo la alfombra que llevaba hasta la puerta de mi habitación y algunas motas de polvo suspendidas en el aire. «Neblina, ¿dónde estás?», murmuré, intentando sonar calmado. El pasillo se antojaba más largo que de costumbre, como si mi percepción se hubiera distorsionado. Di un par de pasos y, al iluminar más de cerca, noté que la puerta de mi cuarto estaba apenas entreabierta. Estaba seguro de haberla dejado cerrada cuando salí después de cenar. Una punzada de ansiedad me atravesó. Quizás solo había olvidado cerrarla completamente. Me acerqué con cuidado y me detuve justo en el quicio. El maullido se oyó de nuevo, y por un instante creí que venía del interior. Con la mano temblorosa empujé la puerta. La cama estaba sin deshacer. La cómoda y el armario permanecían en su sitio. Parecía todo tan normal y, sin embargo, había un aura de extrañeza difícil de describir. Lo primero que pensé fue que mi gato estaría escondido debajo de la cama. Me agaché para mirar, apuntando la luz y llamándolo una vez más. No vi nada, ni un par de ojos brillantes, ni el menor indicio de pelaje gris. Pero sí percibí una corriente de aire helado que me golpeó el rostro. Después de eso, el maullido ya no se escuchó más. Lo llamé una y otra vez, pero todo seguía en silencio. Era como si, de pronto, alguien hubiera cerrado una puerta invisible, sofocando cualquier sonido. Sentí un escalofrío imposible de sacudir. Me quedé en esa posición varios minutos, preguntándome si estaba exagerando, si no sería una mera travesura de mi gato explorador. Sin embargo, había algo distinto flotando en el ambiente, una energía pesada, incitándome a mirar sobre mi hombro a cada segundo. Dediqué el resto de la noche a buscarlo por cada rincón. La cocina, la sala, el baño, el pequeño patio trasero. Nada. Neblina no apareció. Me costaba creer que hubiese salido sin que me diera cuenta, pues generalmente él maullaba insistentemente para que le abriera la puerta si quería salir. Agotado, al filo de la medianoche, decidí acostarme con la esperanza de que, de alguna forma, él regresara a mi cama como hacía siempre, buscando mi calor en la madrugada. Pero esa sensación de inquietud, ese presentimiento de que algo más estaba ocurriendo, no me dejó dormir. En la penumbra, mientras mis ojos se cerraban, juraría que escuché un último maullido, tan tenue como un susurro, provenir de debajo de mi ventana. Desvelado y nervioso, no tuve valor de levantarme a verificar. Fue la primera noche de muchas en las que entendería que mi casa ya no sería el lugar seguro que siempre pensé que era. Me desperté con un dolor punzante en la cabeza.
producto de una noche de sueño intermitente y de sueños frenéticos que apenas recordaba al abrir los ojos. El reloj marcaba casi las 9 de la mañana cuando, tambaleándome, salí de mi habitación en busca de café. Lo primero que noté fue la puerta principal de mi casa ligeramente abierta, un hecho que me heló la sangre. Sabía que la había cerrado con llave antes de acostarme. La adrenalina me recorrió el cuerpo. Dejé la taza a un lado y avancé con paso lento, preguntándome si había olvidado cerrarla bien en mi preocupación por neblina o si alguien había entrado sin mi permiso. El picaporte mostraba un leve raspón metálico, como si hubiera sido forzado, pero no lo suficiente como para romperlo. Un sudor frío se formó en mi frente. Revisé todo lo que estaba a la vista: la sala, la cocina, los armarios. Nada faltaba. Tampoco había señales de un robo evidente. Pero esa puerta abierta en mitad de la noche me parecía un gesto casi burlesco, como si alguien hubiera querido dejar en claro que podía entrar y salir a voluntad. Mi gato seguía sin aparecer, y la culpa empezó a carcomerme. Si Neblina había salido mientras yo dormía, con la puerta abierta, podría estar en cualquier parte. Pensé en poner carteles por la colonia, avisar a los vecinos, pero algo me frenó. No podía sacudirme la sensación de que este suceso no era un caso común de mascota extraviada. Era demasiado extraño. El maullido espectral, la corriente de aire en mi cuarto, la puerta abierta sin haber señales claras de robo, como si algo más siniestro, más intangible, estuviera en juego. Decidí investigar la puerta con cuidado. Al tocar el picaporte, noté una leve vibración, como si un temblor infinitesimal la atravesara. Lo solté al instante, sintiendo un cosquilleo desagradable en la palma de la mano. Retrocedí, indeciso, y en ese momento, una figura cruzó mi visión periférica por la ventana que daba al jardín frontal. Salté hacia un lado, con el corazón desbocado, pero al asomarme, no vi a nadie, ni un vecino corriendo, ni el carteo, ni un simple transeúnte. Me quedé varios minutos vigilando, esperando ver movimientos en las sombras o algún indicio de que mis sentidos no me estaban engañando. Tan solo el viento soplaba, agitando las hojas de los árboles. Cerré la puerta con llave, pasé la cadena de seguridad y resignado, me senté con mi taza de café ya casi frío. Miré alrededor, escudriñando cada rincón, como si de pronto mi hogar hubiera sido transformado en un laberinto lleno de trampas y secretos. Hasta ese momento, había vivido allí solo por más de un año sin ningún incidente reseñable. Ahora, apenas en una noche, todo se había convertido en un sitio casi hostil. Fue entonces cuando decidí revisar el sistema de seguridad. Aunque no tenía cámaras, poseía un sensor de movimiento en la entrada que usualmente activaba por la noche. Fui a mirar el panel, y para mi asombro, noté que se había desconfigurado. Era como si alguien hubiera manipulado el sistema. Aparecía un error en pantalla que jamás había visto. Un código críptico que no coincidía con las fallas comunes. Indagué durante horas, llamé al servicio técnico y no obtuve respuesta satisfactoria. El sensor de movimiento no registró nada, al menos no en los datos guardados. Era como si se hubiera quedado en blanco justamente en las horas en que yo dormía. Me sentí vulnerable y, peor todavía, con la mente plagada de preguntas sin respuesta. Esa misma tarde, mientras me dedicaba a imprimir folletos con la foto de Neblina para pegarlos en la colonia, escuché un ruido seco en el pasillo. Abandoné la impresora a medias y salí al corredor. Nada, ni nadie. Caminé en puntillas, casi sin atreverme a respirar. Entonces, descubrí la puerta de mi habitación entreabierta otra vez, y juraba que la había dejado cerrada con llave tras la noche anterior. Temblando, entré con cautela, sosteniendo un paraguas a modo de defensa ridícula. El lugar estaba en el mismo estado que cuando salí de él por la mañana, salvo por un detalle. Sobre la cama, había una huella de gato, marcada en lo que parecía ser polvo fino. Pero era una huella distinta, más grande, más alargada,
como si se mezclara con otra forma que no alcanzaba a definir. Era la primera pista física que me indicaba que Neblina podía estar cerca, o que algo más se hacía pasar por él. Aquel descubrimiento de la huella mixta sobre la cama me dejó helado. Quise tocarla, pasar mi dedo por la marca, pero un presentimiento me lo impidió. La miré durante varios segundos, intentando desentrañar la forma exacta. Definitivamente se veía el contorno de una pata felina, pero había un trazo extraño, como si unas garras más largas hubieran delineado el extremo. O puede que fuera simple polvo corrido, me dije, intentando calmarme. No obstante, la idea de que Neblina estuviera en casa y que se escondiera en algún rincón remoto se mezcló con un temor nuevo. ¿Y si no era él? Empuñando de nuevo la linterna de mi celular, comencé a revisar minuciosamente cada mueble, cada rincón de mi habitación. Abrí cajones, empujé la cama para ver si había un espacio donde un animal pudiera resguardarse. Nada. Pasé luego al corredor, y en la penumbra, pude apreciar algo que antes se me había pasado por alto. En la alfombra que unía mi cuarto con la sala, aparecían pequeñas manchas tenues, como huellas de algo que había caminado con las patas mojadas o sucias. Me arrodillé para examinarlas. Se extendían en una línea casi perfecta, avanzando hacia la sala, pero al llegar a mitad de camino se difuminaban. Siguiendo ese rastro, llegué a la sala y me detuve en seco. Ahí, frente al sofá, había dos huellas más, separadas por un par de metros. Una tenía el tamaño de la pata de mi gato, la otra parecía una pisada humana diminuta, como si un niño o una persona muy pequeña hubiera caminado descalza. Me estremecí. Me incorporé y dirigí la linterna hacia todos lados, esperando ver una silueta, un movimiento rápido, algo. Un silencio sepulcral respondía a mi creciente paranoia. Cada paso que daba resonaba como un golpe de tambor en el vacío de la casa. Recordé la puerta principal abierta, el sensor desconfigurado y esa extraña vibración en el picaporte. Algo andaba mal, pero no podía explicarlo con lógica. Me dispuse a limpiar las huellas. Tenía miedo de que, si alguien más entraba o si mi familia me visitaba, comenzaran a hacer preguntas que ni yo mismo podía responder. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, sonó el teléfono fijo de la casa. Era un aparato anticuado que raramente usaba, y a esas horas, recibir una llamada era inusual. Con el corazón encogido, descolgué el auricular y contesté con voz temblorosa. Al otro lado solo se oía estática, un siseo leve que a veces parecía formar palabras, aunque no distinguía ninguna con claridad. «Hola», insistí, pero no recibí respuesta. Entonces, entre el ruido, escuché un maullido extraño, casi robótico. Me quedé paralizado, sujetando el teléfono con fuerza. De repente, la línea se cortó. Aterrado, volví a escuchar, en la vida real, un leve maullido que, esta vez, provenía del patio trasero. Olvidé las huellas y corrí hacia la puerta de la cocina, desde donde se accedía al patio. Al abrir, me di cuenta de que el día se nublaba y una ráfaga de viento frío se coló, haciéndome tiritar. «Neblina», llamé, tanteando la pared para encender la luz del exterior. La bombilla parpadeó antes de encenderse definitivamente. El patio se veía despejado. Había solo unos tiestos con plantas, una vieja bicicleta que ya no usaba y un baúl con herramientas. Nada se movía, ni un gato, ni un roedor, ni un insecto siquiera. En ese preciso instante un golpe sordo sacudió el baúl de herramientas. Me acerqué, paralizado, sintiendo como la adrenalina bombeaba en mis oídos. Empuñé el asa con cuidado, y antes de abrirlo, noté que había rasguños en la tapa como marcas de garras. Al alzar la tapa, me quedé de piedra. No había nada más que herramientas viejas, oxidadas por el tiempo, y un olor a humedad. Pero en el fondo del baúl, pintada en la madera, había una pequeña silueta de un gato, como si algún niño la hubiera dibujado con tiza, años atrás. Me quedé un buen rato contemplando ese hallazgo, preguntándome si sería un resto de antiguas pertenencias de dueños anteriores.
Cerré la tapa y respiré hondo. El día transcurrió con la misma atmósfera opresiva, como si las paredes de la casa se hubiesen vuelto más angostas y cada sombra guardara un misterio. Ya entrada la noche, no pude pegar ojo. Solo pensaba en mi gato, en esos maullidos extraños y en la certeza de que algo rondaba la casa. Acabé tendido en el sofá, con la luz de la lámpara encendida, incapaz de apagarla por el terror a quedarme a oscuras. Cada minuto que pasaba, mi mente hilaba teorías más retorcidas. Un intruso que se escondía y jugaba conmigo, algo sobrenatural que se divertía a costa de mi cordura. O ambos. La madrugada me encontró con los ojos desorbitados, pendientes de cualquier ruido. Había intentado en vano calmarme viendo videos en el celular, pero mi concentración era nula. Cada crepitar de la madera, cada chasquido del refrigerador en funcionamiento, me hacía pegar un respingo. Cerca de las 3 de la mañana, me pareció escuchar pasos en el pasillo. Ese pasillo que tantas veces recorría con naturalidad, ahora se había convertido en la fuente de mis peores temores. Respiré hondo y decidí enfrentar de una vez aquel lugar. Empuñé la linterna y caminé, sintiendo el temblor de mis piernas. Cada paso que daba lo seguía un eco extraño, como si hubiera otro par de pies descalzos pisando al mismo ritmo. Me detuve. El eco también se detuvo. Avancé 2 pasos. El eco repitió los 2 pasos. La piel se me erizó hasta un punto doloroso. ¿Quién anda ahí?, pregunté con voz quebrada. No hubo respuesta, solo un vago susurro, un soplo de aire que bien podría haber sido mi propia imaginación. El corredor estaba oscuro, apenas iluminado por la linterna, y cada objeto parecía adquirir contornos difusos, alargados. Me giré para encender la luz del techo, pero el interruptor no funcionó. Maldije en voz baja y continué, internándome más. Llegué a la puerta de mi habitación y la abrí con cuidado. El aire adentro estaba helado, lo que resultaba extraño en plena noche de verano. Examiné todo con la linterna: la cama sin deshacer, el armario cerrado, la cómoda donde guardaba la ropa, y ni rastro de neblina ni de otra cosa. El silencio era tan pesado que me parecía escuchar mi propio pulso. De pronto, algo golpeó la ventana desde el exterior. Un golpe seco, como si una rama hubiera chocado contra el cristal. Fui hasta allí, aparté la cortina y casi grité del susto. La silueta de mi vecino de al lado, un hombre mayor de rostro arrugado, se dibujaba a contraluz bajo la farola de la calle. Tenía la mirada perdida, como si no me viera a mí, sino algo más que se proyectaba desde el interior. Su boca se movía, quizás murmurando algo. Me quedé petrificado. No entendía qué hacía él allí, a esas horas, ni por qué miraba con ese gesto de ensimismamiento. Quise abrir la ventana para hablarle, pero la silueta desapareció abruptamente, como si se hubiera esfumado entre la oscuridad. Mis manos seguían temblando cuando me aparté del cristal. Al volverme, noté que la puerta se había cerrado sola. Intenté abrirla y, para mi horror, no cedía. Era como si alguien sostuviera el picaporte desde el otro lado. Toqué con el puño, llamando a gritos para que me dejaran salir, aunque eso carecía de sentido porque se suponía que estaba solo en casa. «¡Abran!», exclamé, asustado y confundido. Al cabo de un minuto que se hizo eterno, la puerta se abrió con la misma suavidad con que se había cerrado. Aferré la linterna y salí corriendo al pasillo. Nada ni nadie, solo la penumbra y un silencio lapidario. Fui directo a la sala, buscando el interruptor principal de la casa. La luz parpadeó unos segundos hasta que finalmente se encendió, iluminando el espacio de un modo que, lejos de tranquilizarme, le dio un aspecto más inquietante. Todo lucía en su sitio, pero sentía la presencia de algo invisible y opresivo, como si la casa respirara conmigo. Agotado y con los nervios en punta, me derrumbé en el sofá, sin saber si lo que había visto junto a la ventana había sido real o el producto de mi paranoia. Solo me quedó un pensamiento claro:
Cada vez que el silencio se volvía más denso, escuchaba un eco que no me pertenecía, unos pasos o un maullido que rompía la tranquilidad. Ese coro espectral me acompañaría durante las próximas noches, empujándome al borde de la locura. Al amanecer, me encontré en un estado lamentable, con ojeras profundas y un desasosiego que se había clavado como una espina en mi corazón. Decidí tomar un café cargado y salir unos minutos a la calle, con el propósito de despejar la mente y de paso preguntar a mi vecino qué hacía asomado a mi ventana la noche anterior. Caminé hasta su puerta y llamé varias veces, pero no obtuve respuesta. Incluso intenté hablar con otros vecinos, pero tampoco habían visto nada inusual. Uno de ellos me dijo que el vecino mayor llevaba días sin salir de su casa, que probablemente estaría enfermo o durmiendo. Me desconcerté más porque juraría que había sido él quien aparecía en mi ventana. Regresé a mi hogar, donde me recibió la misma atmósfera pesada de siempre. Encendí la televisión con la intención de llenar el silencio, aunque fuera con el sonido de noticias matutinas. Entre la estática de canales locales, me pareció oír de fondo un leve zumbido, como si el televisor tuviera interferencia. Cambié de canal, esperando que desapareciera, pero allí seguía, persistente. Lo apagué, frustrado. La tarde transcurrió sin incidentes relevantes, salvo por una inquietud latente, como una presión en el pecho que no se aliviaba por mucho que respirara hondo. Me planteé seriamente abandonar la casa por unos días, quedarme en un hotel o con algún familiar. Pero la idea de dejar atrás a Neblina, en caso de que siguiera merodeando por el lugar, me detenía. Él era mi responsabilidad, lo quería como a un hijo y no pensaba rendirme. Así, cuando la noche volvió a envolver la casa, me preparé para un nuevo episodio de terror. Revisé cada puerta y ventana, me aseguré de que todo quedara bien cerrado. Programé el sensor de movimiento, aunque no tenía mucha esperanza de que funcionara correctamente. Luego me senté en el sofá, decidido a esperar lo que viniera. Pasada la medianoche, el silencio opresivo dio paso a unos crujidos. Unas tablas del piso se dieron con un lamento grave, como si alguien caminara a lo largo del pasillo. Apagué todas las luces, dejando solamente encendida la linterna de mi celular. Fue entonces cuando comenzó a parpadear de forma extraña. Una y otra vez, titilaba sin razón aparente, como si algo estuviera interfiriendo en su batería. Con el corazón acelerado, avancé hacia el pasillo. Cada vez que la linterna se apagaba por un segundo, me invadía la sensación de no estar solo, de que unas manos invisibles me rozaban los hombros. Sin embargo, seguí adelante, impulsado por una mezcla de temor y determinación. Cuando llegué a mi habitación, encontré la puerta cerrada. La abrí despacio, y un aire helado me golpeó el rostro, idéntico al de la otra noche. La linterna parpadeó con más intensidad, amenazando con dejarme en total oscuridad. Alcancé a divisar una figura junto a la ventana, una silueta difusa que se giró lentamente hacia mí. Sentí que mi corazón se detuvo. ¿Neblina?, pregunté con voz temblorosa, aunque aquella silueta definitivamente no era la de un gato. Era más alta, demasiado delgada, como si estuviera estirada en todas direcciones. Tuve la impresión de ver dos ojos brillantes, pero no pude confirmar nada porque, en ese instante, mi linterna se apagó por completo. Todo fue tinieblas y una respiración ajena a la mía, un sonido áspero que se multiplicaba en el eco de la habitación. Retrocedí un paso, sintiendo que podía desmayarme de terror. Entonces, la luz regresó por un segundo y la figura había desaparecido. No tenía idea de cómo había salido sin que yo la viera. La linterna parpadeó un par de veces más y luego se estabilizó. La habitación estaba completamente desierta. Me abalancé hacia la ventana y la encontré cerrada por dentro. Sin embargo, mi mente no podía negar lo que había visto, o lo que creía haber visto. Esa presencia había estado ahí. Un escalofrío me recorrió al pensar que tal vez no era la primera vez que aparecía. Fue entonces cuando sentí un roce cerca de mis tobillos.
Bajé la mirada y con un atisbo de esperanza vi una cola gris moverse. Era Neblina, o al menos lo parecía. Lo llamé con ternura, pero en lugar de acercarse, se escabulló bajo la cama. Encendí la luz del techo, que esta vez funcionó, y me arrodillé para buscarlo. Nada, ni rastro. Era como si se hubiera desvanecido. Salí de la habitación con el alma encogida. Por un lado, sentía alivio de haber visto a mi gato, aunque no estaba seguro de que fuera él. Por otro, la figura espectral que se había materializado me dejaba claro que había algo más en juego, algo que podía moverse con libertad por mi casa y burlarse de mis sentidos. La siguiente mañana, apenas, y pude dormir un par de horas. Tenía la mente agitada, con recuerdos de la figura vista junto a la ventana y del contacto fugaz de lo que creí que era la cola de Neblina. Tenía que hacer algo al respecto, pero no sabía por dónde empezar. En un acto de desesperación, decidí buscar información sobre sucesos extraños en la colonia. Me dirigí a la biblioteca local, un edificio viejo con estanterías polvorientas, esperando hallar algo en periódicos antiguos o en los libros de registro comunitario. Era una idea descabellada, pero no tenía otra pista. Tras horas de hojear artículos viejos, encontré menciones vagas sobre desapariciones de mascotas años atrás, alguna que otra crónica sobre sucesos misteriosos en casas cercanas, pero nada que encajara claramente con mi situación. Frustrado, volví a casa con más dudas que respuestas. Tan pronto crucé la puerta principal, sentí un estremecimiento. El ambiente estaba más frío que la temperatura exterior, como si dentro de mi hogar hubiese un microclima gélido. Dejé las llaves sobre la mesa y noté un susurro, un murmullo tan bajo que al principio pensé que era el viento colándose por alguna rendija. Pero al agudizar el oído, comprendí que eran voces, o al menos una voz siseante, casi imperceptible. Provenía de la pared cercana a la sala, la que limitaba con el pasillo que conducía a mi habitación. Mi corazón dio un brinco. Me acerqué con cautela, pegando el oído a la superficie. Sentí un golpecito, luego otro. Era como si alguien estuviera hablando al otro lado con un tono quedo y monocorde. ¿Hay alguien ahí?, pregunté casi en un susurro, sintiéndome ridículo. Nadie contestó, pero la sensación de que algo se movía detrás del muro se intensificó. Empecé a golpear la pared suavemente, intentando recibir alguna respuesta. Fue entonces cuando escuché un maullido que resonó con eco, como si viniera de una cámara oculta. ¿Neblina?, me pregunté, desconcertado. Pegué más fuerte, y de pronto, el murmullo cesó. Me quedé allí, estático, intentando comprender. Luego, sin previo aviso, un estruendo sacudió la pared por dentro, como si algo grande se hubiera estrellado contra ella. Retrocedí, presa del pánico, esperando que se abriera un agujero o apareciera cualquier abominación. Pero la pared permaneció intacta, y el silencio se hizo absoluto una vez más. Me quedé un rato con la mano sobre el pecho, sintiendo el latido desbocado de mi corazón. La lógica me decía que era imposible que mi gato estuviera dentro de la pared, pero mis sentidos me engañaban constantemente desde que esta pesadilla había comenzado. Me dirigí al sótano, un espacio que rara vez visitaba, para ver si había algún acceso que pudiera explicar esos sonidos. El sótano era húmedo y olía a encierro. Allí guardaba cajas con recuerdos, muebles viejos y trastos inútiles que no usaba en el día a día. El foco era tenue, y la penumbra se aferraba a cada rincón, dándole al lugar un aspecto aún más siniestro. Empecé a remover cosas, esperando encontrar un conducto o algún hueco en la pared que coincidiera con la sala de arriba. Después de revolver varias cajas, di con un panel de madera mal ajustado. Estaba en la pared que daba hacia mi sala, y se notaba que había sido colocado de forma tosca, como un parche improvisado. Intenté sacarlo, pero no se movía. Fui por una palanca y a fuerza de insistir, logré despegar uno de los bordes. Una ráfaga de aire nauseabundo escapó de ese hueco, obligándome a tapar la nariz. Alumbré el interior con mi linterna,
sin ver más que oscuridad y una estructura de vigas y tuberías. Pero al enfocar un poco más, me pareció distinguir un bulto encorvado. El olor se hizo más penetrante y sentí náuseas. Casi solté la linterna del susto. No podía distinguir si era un animal muerto u otra cosa. El espacio era estrecho, no apto para un humano, pero quizá para un gato sí. Llamé el nombre de Neblina y no obtuve respuesta. Aún así, esa silueta no se movió. Me armé de valor, agarré un guante y me dispuse a tocarla con un palo largo. Fue entonces cuando escuché un gruñido bajo, casi gutural, que me hizo retroceder abruptamente y soltar la herramienta. El panel de madera que había forzado se movió de golpe, cerrándose con violencia y atrapando la punta del palo. Sentí un terror primario, visceral, y salí corriendo del sótano sin mirar atrás. Solo cuando estuve arriba y cerré la puerta con llave, me di cuenta de que mi cuerpo entero temblaba incontrolablemente. Aquella pared guardaba un secreto espantoso, y lo peor de todo era que mi gato podía estar implicado en ello. O tal vez era algo que se hacía pasar por él, algo que usaba sus maullidos para atraerme. A esas alturas, ya no sabía qué creer. Las horas que siguieron fueron un suplicio de ansiedad. Intenté distraerme ordenando la casa, pero a cada rato me asaltaban ruidos o sensaciones extrañas que me empujaban a mirar sobre mi hombro. Tuve la tentación de volver al sótano con más iluminación y equipamiento, tal vez con un vecino que me acompañara, pero el orgullo y el miedo me mantuvieron quieto. No quería pasar por loco ni enfrentarme de nuevo a aquello. La tensión fue escalando hasta llegar la noche, la peor parte del día. Con cada crepúsculo, mi casa se transformaba en el escenario perfecto para el horror. Esa velada no fue la excepción. Mientras revisaba mi celular para buscar algún cerrajero o alguien que pudiera revisar la estructura interna de la casa, escuché un ruido en la cocina, como si alguien revolviera los cubiertos. Fui a investigar, encendiendo todas las luces a mi paso. Entré a la cocina y, para mi sorpresa, varios utensilios yacían en el suelo. Cucharas y cuchillos desperdigados por todas partes, como si hubiesen sido lanzados con rabia desde el cajón. Tragué saliva y avancé lentamente. No vi a nadie. Me agaché para recogerlos uno a uno sin dejar de mirar alrededor, esperando un ataque en cualquier momento. Fue entonces cuando, de reojo, noté que un jarrón que descansaba sobre la encimera se movió un par de centímetros. Mi cerebro tardó unos segundos en procesarlo. El jarrón no se cayó. Simplemente se deslizó hacia el borde como si manos invisibles lo empujaran. Di un salto hacia atrás, dejando caer las cucharas. Instintivamente, extendí el brazo para sostener el jarrón antes de que se estrellara en el piso, pero se detuvo solo, quedando peligrosamente inclinado. El silencio posterior fue tan espeso que sentía un zumbido en los oídos. Una gota de sudor recorrió mi frente. Sin saber qué hacer, me acerqué con cautela y tomé el jarrón, dejándolo en el centro de la encimera. Mi mente se debatía entre la incredulidad y el terror absoluto. Decidí sentarme a la mesa, intentando asimilar lo que acababa de presenciar. Fue entonces cuando, por pura casualidad, miré mi reflejo en el espejo del fondo del pasillo. Me pareció que no estaba solo. Distinguí una sombra detrás de mí, alta y delgada, con un contorno difuminado. Me giré de golpe, pero no había nadie. Un temblor eléctrico recorrió mi columna vertebral. Esto ya no era un hecho aislado. Objetos moviéndose, pasos en la noche, la figura desconocida, un posible acceso en la pared con un bulto sospechoso. Era evidente que algo había invadido mi casa, o tal vez siempre había estado allí, al acecho. Tomé mis llaves y estuve a punto de escapar, de dejarlo todo atrás. Pero me detuvo la imagen mental de Neblina, mi gato, atrapado en medio de este escenario maldito. No podía abandonarlo. Si aún había alguna posibilidad de rescatarlo, debía intentarlo. Intenté mantener la compostura, pero conforme avanzaba la noche, los episodios se volvieron más frecuentes. En un momento el televisor se encendió solo y mostró estática,
seguida por una breve imagen de un cuarto en penumbra que no reconocí. Apagué de inmediato el aparato, sintiendo un nudo en el estómago. Al rato, la puerta del baño se cerró de golpe, sin que hubiera corriente de aire. Corrí hacia allá y encontré la ducha goteando, aunque no la había usado desde la mañana. Cada gota caía con un eco metálico que me recordaba un reloj marcando el tiempo. Pasé horas encerrado en la sala, con la linterna y una navaja en la mano, en un intento inútil de protegerme. Pero, ¿cómo defenderme de algo que podía mover objetos a distancia, que parecía deslizarse a través de las sombras, y que tal vez había poseído a mi gato? Me sentía aislado, impotente, y el terror me cerró la garganta hasta hacerme difícil respirar. La pesadilla no cesó. Tras esa noche en vela, me arriesgué a tomar una siesta a plena luz del día, sintiéndome un poco más seguro con el sol filtrándose por las ventanas. Sin embargo, incluso en ese letargo, tuve pesadillas constantes donde veía a Neblina atrapado en un cuarto sin salida, maullando con desesperación. Al despertar el sol ya se estaba poniendo, y sentí un abismo de desesperanza en mi interior. Al incorporarme en el sofá, di un respingo al ver una nota en la mesa de centro. Reconocí mi propia letra, aunque no recordaba haberla escrito. No abras la puerta hasta estar seguro de lo que hay afuera. Esa frase me generó un escalofrío indescriptible. No sabía si yo mismo la había escrito en algún estado de sonambulismo, o si era una broma macabra de la entidad que me atormentaba. El crepúsculo pintó las paredes con un tono rojizo, y mi ansiedad escaló de nuevo. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Tenía que buscar un modo de exorcizar este mal, ya fuera real o sobrenatural. Busqué en internet rituales de protección o métodos para limpiar energías negativas, aún sintiéndome escéptico. Encontré varias recetas caseras, con sal, velas blancas, oraciones. En mi desesperación, estuve dispuesto a probar lo que fuera. Fui a la cocina, vacié un paquete de sal gruesa y formé una especie de círculo en la sala, siguiendo instrucciones vagas que encontré en foros de dudosa credibilidad. Luego encendí un par de velas y recité algunas frases que supuestamente servían para alejar los malos espíritus. Mi voz temblaba, y en el fondo me sentía ridículo, pero perseveré. Por un instante, la atmósfera pareció calmarse. Incluso el aire estaba menos denso, y pensé que, con un golpe de suerte, tal vez aquello funcionaría. Fue entonces cuando oí algo arañar la puerta principal. Rasguños, como si un gato estuviera intentando entrar. Apagué las velas y corrí hacia la entrada, sintiendo un rayo de esperanza. «Neblina», grité apoyando la frente contra la madera. Los rasguños se intensificaron. Sin pensarlo 2 veces, quité la cadena y giré la perilla. Antes de abrirla del todo, la advertencia de la nota me vino a la mente. No abras la puerta hasta estar seguro de lo que hay afuera. Una duda mortal me invadió, y solo entreabrí la puerta un par de centímetros. Al asomar el ojo, no vi nada. Ni un gato, ni un animal, ni una persona. Tan solo la calle vacía, iluminada por un farol parpadeante, pero los arañazos seguían sonando, imposibles de ignorar. Cerré la puerta de golpe, con el corazón en un puño. Entonces, escuché algo escalofriante, un maullido al otro lado, pero era un maullido que sonaba, ahuecado, irreal, como si viniera de una garganta humana imitando a un gato. Me alejé varios pasos, sin apartar la vista de la puerta. De pronto, la mirilla se oscureció, como si alguien se hubiera pegado al cristal por fuera. La puerta vibró, y pude oír una respiración grave, inhumana. Me tapé la boca para evitar gritar, temiendo que esa cosa entrara si percibía mi presencia. Permanecí inmóvil durante lo que me pareció una eternidad, hasta que la vibración cesó y la mirilla se aclaró. Con las piernas temblorosas, me asomé por la ventana de la sala para ver si había alguien en la calle. Y allí la vi. Una sombra delgada y alta, parada bajo la farola, mirando en dirección a mi casa. No distinguía rostro, pero su postura era retorcida, casi felina.
Me oculté tras la cortina, esperando que no me viera. Cuando volví a mirar, ya no estaba. La calle parecía desierta otra vez. Me sentí aliviado, pero ese alivio duró poco. Noté que la puerta de la cocina estaba entreabierta, dejando ver la penumbra del patio trasero. La había dejado bien cerrada, lo recordaba perfectamente. Con un nudo en la garganta, me acerqué. Al abrirla un poco más, sentí el viento helado de la noche y observé el patio desolado. Pero algo llamó mi atención. La silueta de un gato gris se perdió tras el muro lateral. «¡Neblina!», llamé, corriendo tras él. Al llegar a la esquina, ya no lo vi. Tampoco había forma de que saliera a la calle, porque el portón estaba cerrado con candado. Era como si la noche misma lo hubiera engullido. Volví a la sala, sin aliento. Mi mente se debatía entre la confusión y el terror. Había visto a mi gato, o al menos una sombra que se le parecía, pero su comportamiento era esquivo, casi como si quisiera guiarme a algún lugar. Me sentí en medio de un juego macabro cuyas reglas desconocía. Encendí todas las luces de la casa, decidido a no dejar ni un solo rincón en la penumbra. El resplandor eléctrico me proporcionó un efímero consuelo. Fue entonces cuando, casi sin darme cuenta, comencé a recordar una experiencia de mi infancia que creía olvidada. Tendría yo unos 7 u 8 años cuando en la casa de mis padres desapareció uno de nuestros gatos. Se llamaba Sombra, y como neblina, era gris. Una noche, oí maullidos raros provenientes del sótano. Bajé con una linterna, llamando a Sombra. Nunca lo encontré. Lo que vi en cambio fueron unas marcas en las paredes, hechas con tiza, que se parecían a figuras de gatos estilizados. Sentí mucho miedo, y salí corriendo, despertando a mis padres. Ellos pensaron que el gato se había escapado y que yo imaginé lo de las marcas, pero por días, continué escuchando maullidos espectrales. Finalmente, Sombra jamás apareció. Me estremecí al notar las similitudes con mi situación presente. Era como si un patrón siniestro se repitiera, un ciclo que mi mente había bloqueado durante años. Tal vez aquello no era casualidad. Tal vez había algo persiguiéndome, algo que necesitaba de mis gatos para manifestarse. Decidí llamar a mis padres para preguntarles si recordaban algo más de aquel suceso, algún detalle que hubieran pasado por alto. Marcó el teléfono de mi infancia, con la esperanza de que aún lo tuvieran. Después de varios tonos, me contestó mi madre, sorprendida de mi llamada a esas horas. «Sí, hijo, claro que me acuerdo de Sombra. Fue una tristeza muy grande cuando se perdió, pero nunca supimos qué pasó con él», me dijo con voz somnolienta. «¿Recuerdas si había algo raro en la casa en esos días?», pregunté con cautela. Ella guardó silencio un momento, y luego habló con un matiz de nostalgia y preocupación. «Bueno, a tu padre siempre le pareció que había algo extraño. Comentaba que de noche escuchaba pasos o voces susurrando. Yo lo atribuía a las tuberías o a la imaginación. Pero una vez, encontramos marcas en el sótano, como dibujos de un gato. Pensé que los habrías hecho tú jugando. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar que mis padres también habían visto esas marcas. Entonces supe que no era producto de mi imaginación. Les conté brevemente lo que me estaba ocurriendo ahora, y sentí su inquietud al otro lado de la línea. «Por favor, hijo, ten cuidado», me dijo mi madre con la voz cargada de temor. «Tu padre y yo pensábamos que eran cosas de niños, pero ahora que lo cuentas, todo parece más serio». Le prometí que me cuidaría y colgué. Aquella llamada me dejó intranquilo, pero al mismo tiempo confirmó mis sospechas. Algo había estado cerca de mí desde hacía mucho tiempo, y mis gatos servían de enlace para esa fuerza desconocida. Me acerqué a la ventana y contemplé la oscuridad exterior, pensativo. «¿Qué quieres de mí?», murmuré, sin saber si hablaba con la noche o con la presencia que habitaba mi casa. La única respuesta fue el susurro del viento, arrastrando hojas secas por el pavimento. La noche avanzó con una tediosa lentitud. Decidí encerrarme en mi cuarto, aún con el temor de encontrarme con la figura delgada que se había manifestado. Bloqueé la puerta con un pequeño mueble
y me senté en el borde de la cama, sosteniendo el celular para usarlo como linterna en caso de que la luz principal fallara. El cansancio me venció en algún momento, y mis párpados se cerraron. No sé cuánto tiempo dormí, pero me despertó un olor penetrante a humedad. Era tan intenso que me provocó toser. Me incorporé aturdido, notando que mi cuarto seguía iluminado por la bombilla del techo. El olor no provenía de mí ni de mi ropa. Parecía emanar de algún rincón de la habitación. Fui olfateando, siguiendo el rastro hasta llegar a un pequeño closet donde guardaba sábanas y toallas. Al abrirlo, un tufo a tierra mojada me asaltó, como si alguien hubiera cavado un agujero bajo mi cama. Retiré las sábanas, y para mi sorpresa, descubrí que el fondo del armario estaba húmedo. La madera se había inflado, y un rastro de líquido oscuro se escurría por las grietas. Un nudo de aprensión me cerró la garganta. Traté de iluminar el interior con el celular, y me pareció ver pequeñas algas o musgo creciendo en la superficie. Era absurdamente fuera de lugar, como si la naturaleza se abriera paso en un espacio cerrado. Empujé con fuerza las tablas, y para mi horror, cayeron hacia un espacio hueco. Del otro lado había un compartimento estrecho, lleno de tierra y raíces enmarañadas. Metí la cabeza con cautela, sintiendo un aire viciado, como si hubiera permanecido sellado durante años. Allí adentro, distinguí algo metálico, un objeto oxidado que parecía un pequeño cofre. Mi curiosidad pudo más que el miedo, y con gran esfuerzo logré sacarlo. Tenía adornos en relieve, muy corroídos por la humedad. Al abrirlo, hallé un montón de fotografías antiguas, amarillentas y con las esquinas quebradizas. El corazón me latía con fuerza mientras pasaba una a una. Eran imágenes de personas que no reconocía, la mayoría vestidas con ropas de otra época. Sin embargo, en muchas de ellas aparecía un gato gris, idéntico a Neblina. Lo que más me inquietó fueron dos fotografías en particular. En la primera, un hombre sostenía un gato gris frente a una pared con símbolos pintados, similares a dibujos de gatos estilizados. En la segunda, se veía a una mujer que lloraba, y a sus pies yacía un gato inmóvil, con los ojos cerrados. Temblando, removí el resto de las fotos y encontré una carta manuscrita. Estaba escrita en un idioma que no reconocía del todo, con símbolos extraños y algunas palabras en latín. Se repetía constantemente la palabra «felis» y algo como «transitio». Sentí que mis manos sudaban, como si sujetaran un pedazo maldito de la historia de aquella casa. Antes de que pudiera analizar más, un ruido seco resonó en mi cuarto. Solté el cofre y corrí a ver qué pasaba. La puerta que había bloqueado se sacudía como si alguien empujara desde el otro lado. Una voz apagada, casi ronca, pronunciaba mi nombre. «¿Quién eres?», grité, con el cofre aún en mi mano izquierda. La puerta dejó de temblar, y el silencio se hizo más opresivo que nunca. Sentí un mareo, mezclado con el tufillo a humedad que seguía impregnándolo todo. Sabía que la estructura de mi casa albergaba secretos antiguos, una historia de la que yo formaba parte sin darme cuenta. Miré el cofre y las fotos, consciente de que contenían pistas vitales para entender lo que estaba ocurriendo. Tras aquel hallazgo, pasé las siguientes horas sentado en mi cama, revisando cada foto y tratando de descifrar la carta con ayuda de mi celular. Traducirla no fue fácil, pues parecía una mezcla de latín, algún dialecto arcaico y símbolos que ni Google reconocía. Solo logré entender fragmentos sueltos: puerta abierta, ofrenda felina, posibilidad de un paso. Mi mente buscaba relacionarlo con el gato gris que aparecía en tantas de esas fotos. ¿Podía ser el mismo gato a lo largo de los años? ¿O simplemente un linaje de gatos con idéntico color de pelaje? Fuera lo que fuese, algo en mi interior me decía que Neblina se había convertido en la última pieza de un ritual o fenómeno que se repetía cíclicamente. Al anochecer, me propuse explorar otra zona de la casa que apenas había mencionado: el ático. Era un espacio aún más inaccesible que el sótano,
lleno de polvo y sin luz eléctrica. Subí por la escalerilla plegable con las piernas temblorosas. Llevaba el cofre y la linterna, decidido a no ignorar ningún rincón. El ático olía a madera reseca y telas viejas. Cada paso levantaba una nubecilla de polvo que me hacía toser. Apenas iluminé el lugar, vi una sucesión de cajas apiladas, sillas rotas, un viejo baúl y montones de periódicos amarillentos. Había telarañas por doquier y el suelo crujía cada vez que me movía. Comencé a revisar las cajas con cautela. Algunas contenían ropa de invierno, otras, adornos navideños olvidados. Nada sobresalía a primera vista. Sin embargo, un ruido seco, parecido a pasos arrastrados, resonó en la pared del fondo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí acercarme a ese rincón para investigar. Noté que la madera estaba carcomida en algunos tramos, dejando al descubierto fragmentos de la estructura interna. De repente, sentí que algo se movía bajo mis pies, como si un animal escurridizo pasara velozmente. ¿Neblina?, balbuceé. Pero lo que emergió por un hueco no fue mi gato, sino un roedor de gran tamaño que me hizo retroceder con repulsión. El roedor huyó a toda prisa, y me quedé nuevamente solo, en un silencio roto solo por el latido furioso de mi corazón. Seguí adelante hasta llegar a una parte del ático donde parecía concentrarse el polvo y la humedad. El techo goteaba, dejando caer pequeñas gotas que formaban charcos pegajosos en el suelo. Fue en ese momento cuando lo escuché. Un ruido rítmico, como si alguien estuviera arañando la madera desde arriba. Miré el techo, esperando ver una mancha de humedad o una grieta. Para mi desconcierto, discerní una forma irregular que parecía rasgar la superficie, una especie de bulto que se movía. La linterna parpadeó y sentí que mi respiración se volvía errática. Decidí retroceder. No tenía sentido exponerme a algo que no podía comprender. Sin embargo, una fuerza invisible pareció empujarme a explorar más. Continué, paso a paso, hasta que estuve justo debajo de ese punto. Ahí, la cubierta de madera se hinchaba de forma antinatural, como si fuera un pulmón respirando. El arañazo cesó de repente y fue sustituido por un golpeteo sordo. Una vibración recorrió la superficie. Mi linterna empezó a fallar otra vez, emitiendo destellos irregulares. Sentí la piel de gallina. Fue entonces cuando se escuchó un crujido fuerte y una parte de la cubierta cayó a mi lado, arrojando una lluvia de astillas y polvo. El agujero que dejó mostraba un espacio de tuberías y vigas, muy similar al que había visto en el sótano, solo que aquí todo estaba impregnado de aquella sustancia húmeda y viscosa. De improviso, un maullido lastimero resonó por todo el ático, reverberando en las paredes. Corrí hacia el agujero, alumbrando con mi linterna, esperando encontrar a Neblina, pero lo único que vi fue una mano huesuda que, en un parpadeo, se retrajo a las sombras con un movimiento antinatural. El terror me paralizó por unos segundos interminables. ¿Una mano? ¿Acaso había una persona o una criatura humanoide viviendo entre los muros y el techo de mi casa? Sentía la mente al borde de la disolución, queriendo aferrarse a un atisbo de cordura. Salí de allí tambaleándome, casi cayendo por la escalerilla. Cerré la trampilla del ático y la aseguré con llave, como si eso fuera a contener a esa abominación. Mi respiración era entrecortada y mis ojos ardían de tanto polvo. Pero lo peor era la certeza de que, en cada rincón de mi casa, había huecos y fisuras que podían servir de escondite para lo imposible. Después de mi incursión en el ático, mis nervios estaban al límite. Bajé a la sala, dejé el cofre sobre la mesa y me senté con la cabeza entre las manos, intentando ordenar mis pensamientos. Tenía que buscar una conexión más concreta entre todos los hallazgos, las fotos antiguas, la presencia de un gato gris en distintas épocas, los espacios ocultos en la casa y la figura humanoide. Decidí repasar cada foto del cofre con mayor detenimiento. Algunas estaban borrosas, otras mostraban escenas cotidianas,
pero siempre había un detalle fuera de lugar. Un gato gris miraba de forma directa a la cámara o había un símbolo pintado en la pared, casi siempre relacionado con siluetas de gatos. De pronto, hallé una fotografía que no recordaba haber visto antes. Era más reciente, a color, y en ella aparecía mi propia casa con la fachada ligeramente distinta, indicando una remodelación anterior a mi llegada. Frente a la puerta principal se veía a una mujer joven, quizá de 20 y tantos años, sosteniendo en brazos a un gato gris. Lo que me estremeció fue que el gato de la foto tenía una pequeña mancha negra en la oreja derecha, idéntica a la de Neblina. La mujer sonreía, ajena al lente. Detrás de ella, en la ventana, se intuía una sombra alta y delgada, muy parecida a la que había visto yo en noches anteriores. Era como si la figura siempre hubiera estado ahí, acechando a cada dueño que pasara por estas 4 paredes. La parte trasera de la foto tenía anotada una fecha y un nombre. María, 1998. Haciendo cuentas, eso era casi 10 años antes de que yo comprara la casa. ¿Quién era María? ¿Y por qué tenía un gato con la misma peculiaridad que Neblina? Busqué en los documentos de compra-venta de la casa, pero no encontré ningún rastro del nombre. Era posible que ella hubiera sido inquilina o amiga de algún antiguo propietario. Tuve un impulso repentino: llamar a la inmobiliaria para ver si tenían registros previos. Llamé, aunque era de noche, y dudaba que alguien contestara. Para mi sorpresa, una operadora digital tomó la llamada y me ofreció dejar un mensaje. Balbuceé algo acerca de necesitar información sobre dueños anteriores y colgué. No tenía mucha esperanza de que sirviera, pero no perdía nada. Guardé la foto en mi bolsillo. Cada evidencia apuntaba a que este fenómeno llevaba repitiéndose por años, vinculando a un gato gris con la desaparición y la aparición de fuerzas desconocidas. Tal vez María había pasado por el mismo infierno que yo. Tal vez ni siquiera había sobrevivido. La noche transcurrió con sobresaltos. Un par de veces me pareció oír arañazos en la trampilla del ático, y otras tantas creí ver sombras moverse por el rabillo del ojo. Me negué a dormir, manteniendo la luz encendida y el celular cargado. Fue en una de esas vigilias cuando sentí un cambio en el ambiente, como si la presión se alterara. Algo golpeó la puerta principal con un estrépito tal que casi salté del sillón. Me quedé inmóvil, sin atreverme a abrir. Al cabo de unos minutos me asomé por la mirilla. No vi a nadie. Al revisar el suelo del porche, encontré una nota escrita con un trazo tembloroso. El gato es la llave. Déjalo ir o enfréntate a la consecuencia. No tenía firma ni pistas de autor. Sentí un escalofrío al percibir que alguien más sabía lo que ocurría y me advertía que debía dejar ir a Neblina. Eso no tenía sentido para mí. Yo no lo retenía, más bien era al revés. El gato había desaparecido y yo lo estaba buscando. Sin embargo, la frase, el gato es la llave, retumbó en mi cabeza. ¿La llave de qué? De una puerta entre dimensiones, de un ritual antiguo, de un paso que conecta 2 mundos. El solo pensarlo me erizaba la piel. Al día siguiente, estuve debatiéndome entre buscar ayuda profesional, un psicólogo, un sacerdote, un investigador de fenómenos paranormales, o seguir por mi cuenta. La vergüenza de contar esta historia inverosímil me detuvo y opté por lo segundo. Al fin y al cabo, dudaba que alguien me creyera si no veía con sus propios ojos lo que sucedía. Mientras tomaba un café amargo en la cocina, divisé por la ventana algo que me llamó la atención. Mi vecina, una mujer de mediana edad con quien casi no tenía trato, colocaba un cuaderno y unas llaves en el suelo, justo enfrente de mi puerta, y se alejaba apresurada. Fui a ver de qué se trataba, y descubrí que había dejado un diario con la tapa desgastada y un manojo de llaves antiguas. Volteé para llamarla, pero ya se había metido en su casa. No entendía nada. Regresé con el diario y las llaves a la sala. Al abrirlo, vi que contenía notas escritas con letra irregular,
acompañadas de dibujos de gatos y de símbolos que reconocí de la carta que encontré en el cofre. Pasé las páginas con avidez. Algunas se referían a una presencia que rondaba las casas de la colonia, enfocándose especialmente en aquellas que poseían gatos grises. Hablaba de rituales de invocación y de un cierto túnel de sombras que se abría en paredes y áticos. A medida que avanzaba, me quedaba claro que mi vecina venía investigando esto mucho antes que yo. En un capítulo casi al final, hallé un nombre subrayado: María. Describía que esta mujer había vivido en mi casa y que, tras la desaparición de su gato, se volvió loca, asegurando que una criatura la espiaba desde las paredes. Finalmente, desapareció sin dejar rastro, y los siguientes inquilinos no tardaron en vender la propiedad. Leí con las manos sudando, sintiendo que mi historia estaba condenada a repetirse. La última anotación era escalofriante. El ente se nutre del vínculo con el gato. Usa su energía para manifestarse. Si el gato muere o escapa, el ente se debilita, pero siempre encuentra otra víctima. Solo un ritual de cierre, realizado con las llaves correctas, puede sellar el paso para siempre. ¿Serían estas llaves que me dejó mi vecina las que se necesitaban para ese ritual? Algunas lucían muy antiguas, con formas retorcidas y grabados que apenas se podían leer. Me pregunté cómo las habría conseguido ella. Sin pensarlo más, crucé la puerta y llamé a la de mi vecina. La escuché moverse tras la mirilla, pero no me abrió. Me limité a agradecerle en voz alta por dejarme el diario y las llaves, y regresé a mi casa esperando que de algún modo me estuviera oyendo. Esa tarde me sumergí en la lectura del diario, combinándolo con la información de las fotos y la carta. Todo parecía indicar que necesitaba realizar algún tipo de ceremonia de cierre en un lugar específico de la casa, probablemente donde se sentía la presencia con más fuerza. El ático o el sótano parecían candidatos. Sentía pavor, pero también una urgencia. Si no hacía nada, terminaría atrapado en la misma pesadilla que María. Esa noche, mientras revisaba las llaves una a una, el teléfono fijo volvió a sonar. Me sobresalté, temiendo que fuera otra llamada de estática y maullidos. Sin embargo, esta vez se escuchó una respiración pesada y luego una voz distorsionada. «No sigas buscando. Entrégale al gato». Se me heló la sangre. Quise preguntar quién era, pero la línea se llenó de un ruido horrendo, como si cientos de insectos crujieran al unísono. Después, el silencio. Quedé con el auricular en la mano, incapaz de reaccionar por varios segundos. ¿Entrégale al gato? ¿A quién? ¿A ese ente? ¿Cómo se suponía que hiciera eso si ni siquiera encontraba a Neblina? La cabeza me daba vueltas. Desconecté el teléfono de la pared, pero tuve el presentimiento de que esa llamada no provenía de una línea convencional. Busqué consuelo en el diario de mi vecina, esperando hallar información más precisa. Encontré un pasaje que describía los pasos de un supuesto ritual de cierre. Requería dibujar un círculo con tiza y sal en el sitio más afectado por la presencia, encender velas negras y recitar una letanía con partes en latín. Mencionaba, además, que el gato debía estar presente o, en su defecto, un objeto fuertemente ligado a él. Un collar, un mechón de pelo. Miré el collar que compré para Neblina cuando lo adopté. Se lo había quitado hacía semanas para ajustarle la medida, y no se lo volví a poner. Lo encontré en un cajón casi olvidado. Tal vez esto podría ayudar si no lograba encontrarlo a tiempo. Con todo preparado, tomé la decisión de realizar el ritual esa misma noche en el ático, pues sentía que era el foco principal de la actividad paranormal. Subí la escalerilla con el corazón acelerado, llevando una bolsa con sal, tizas, velas y el collar de Neblina. El ático lucía igual de tétrico que antes, con el techo rezumando humedad y el olor a encierro impregnándolo todo. Me atreví a encender la linterna y examinar el hueco que se había abierto la última vez. Allí seguía, con las vigas y tuberías expuestas, y un charco de agua turbia en el suelo. Con manos temblorosas, dibujé el círculo de sal y tiza, tal como indicaba el diario. Coloqué las velas en los puntos cardinales y las encendí.
El fuego iluminó tenuemente las sombras, creando figuras danzantes en las paredes. Me arrodillé en el centro, sosteniendo el collar y comencé a recitar la letanía. Ex tenebris ad lumen, claudo portam in aeternum. Musité mezclando frases latinas que a duras penas lograba pronunciar. El aire parecía vibrar a mi alrededor. Sentí un hormigueo en la piel y una presión en los oídos. Era como si la atmósfera se cargara de energía estática. Continué, esforzándome por no detenerme, a pesar del miedo que me atenazaba. De pronto, un golpe sacudió la trampilla del ático, como si alguien la abriera con violencia. La luz de las velas parpadeó, amenazando con extinguirse. Seguí recitando, aunque mi voz se quebraba. Un sonido gutural, mezclado con un maullido, retumbó a mi espalda. Me giré y vi una silueta que se retorcía, más alta de lo que recordaba, con extremidades alargadas. Me miraba con lo que parecían ojos encendidos, y de su boca brotaba un gruñido sordo. «¡Vete!», grité con desesperación, levantando el collar como si fuera un escudo. La figura se estremeció, y por un instante pareció dudar. Luego se abalanzó contra el borde del círculo. Un destello eléctrico la repelió, como si hubiera chocado contra un muro invisible. Me di cuenta de que el círculo de sal estaba funcionando como barrera. Retomé el rezo con más fuerza, sintiendo que la criatura se retorcía de ira. Cada vez que intentaba acercarse, un chispazo de energía la mantenía fuera. Sin embargo, noté que parte de la sal se mezclaba con la humedad del piso, debilitando la línea protectora. Aterrado, fui extendiendo la sal con la mano para rellenar los huecos, intentando sellar cualquier fisura. Mis labios seguían pronunciando palabras en latín, aferrándose a la esperanza de cerrar el portal de una vez por todas. Justo cuando creía que el ritual avanzaba, la trampilla del ático se abrió por completo, dejando entrar una corriente de aire helado que apagó 2 de las velas. El círculo se debilitó, y la criatura dio un paso más. Podía percibir su olor a tierra húmeda y su respiración putrefacta. Un zumbido se instaló en mis oídos, haciéndome difícil concentrarme. Intenté encender las velas de nuevo, pero mis manos temblaban tanto que tardé en lograrlo. La criatura aprovechó para acercarse al borde del círculo, lanzando un golpe a la sal que logró dispersar parte de ella. Me quedé petrificado al ver su mano huesuda, con dedos largos y uñas afiladas. No parecía humana, pero tampoco era un simple espectro. La describiría como algo que existía a medias entre la carne y la sombra, alimentado por el terror y la desesperación. Cuando estaba a punto de romper mi defensa, escuché un sonido estridente procedente de mi celular, como si una alarma se hubiera activado. Recordé que había programado un temporizador para no pasar demasiadas horas en el ático, pero no esperaba que sonara justo en ese instante. Ese pitido agudo pareció desconcertar a la criatura. Se detuvo un segundo, girando su cabeza hacia la fuente del ruido. Fue mi oportunidad. Arrojé un puñado de sal directamente a su rostro, o donde creí que estaban sus ojos. La bestia soltó un alarido desgarrador y retrocedió tambaleándose. Aproveché el momento para retomar la letanía, recitándola con toda la convicción que pude reunir. El aire se cargó con más electricidad y tuve la certeza de que algo estaba a punto de quebrarse, o el portal, o mi cordura. Finalmente, una onda de choque sacudió el ático. Sentí un golpe en el pecho que me hizo soltar el collar y caer de rodillas. La criatura lanzó un último gruñido y pareció desvanecerse, como si se disolviera en el ambiente. La trampilla se cerró de golpe, sellándonos dentro a mí y a una oscuridad cada vez más profunda, solo interrumpida por el tenue parpadeo de las velas. Mi respiración era rápida y superficial. No podía creer que siguiera vivo. Pero algo me decía que aquello no había terminado. Había sentido una resistencia feroz, y no tenía la certeza de haber cerrado el portal. El diario de mi vecina mencionaba que el ritual debía completarse con la presencia del gato o de un objeto esencial que le perteneciera. Había usado el collar, sí,
pero ignoraba si eso sería suficiente para sellar algo tan poderoso. Tomé las velas y el collar, descendí del ático con cuidado y cerré la trampilla con llave. En la sala, el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Me dejé caer en el sofá, agotado, sin decidir si dormir o mantenerme alerta. Finalmente, el cansancio fue más fuerte y cerré los ojos orando porque la criatura hubiera desaparecido. Sin embargo, mi mente no halló paz. Soñé con un pasillo largo, alumbrado solo por una tenue luz roja, y al fondo veía a Neblina con la piel erizada, mirándome como si quisiera guiarme. Caminé hacia él, pero el pasillo se alargaba cada vez más, hasta que me di cuenta de que las paredes estaban cubiertas de garras que se extendían, arañándome al pasar. Desperté empapado en sudor. El reloj de la sala había dejado de funcionar, sus manecillas detenidas a las 3 en punto. Mi celular marcaba casi las 5 de la mañana, lo que significaba que había dormido cerca de 2 horas. Me sentí peor que antes, con la opresión en el pecho intacta y la certeza de que la batalla final aún estaba por llegar. Al clarear el día, revisé toda la casa en busca de signos de la criatura. No encontré nuevos rasguños ni rastros de humedad fuera de lo habitual, pero cuando fui a la cocina, descubrí que la puerta trasera estaba abierta. Salí al patio, y allí vi unas huellas que parecían de gato mezcladas con las de un animal más grande. Aquello me alarmó. Seguí las huellas hasta el muro lateral, donde se detenían abruptamente. Era como si el gato hubiera trepado o pasado a través de la pared. Con el corazón encogido, llamé a Neblina, esperando un maullido. Pero no hubo respuesta. Pasé el resto de la mañana preguntando a mis vecinos si habían visto a un gato gris rondando. Algunos decían haber visto sombras felinas por los tejados, pero nada concreto. Mi vecina, la del diario, no me abrió la puerta ni contestó mis llamadas. Desesperado, subí a mi coche y recorrí las calles cercanas, pegando carteles y preguntando en tiendas y parques. Nadie tenía noticias de mi gato. La angustia me carcomía. ¿Y si lo había atrapado la criatura? ¿Y si estaba sufriendo algún tipo de posesión o maltrato más allá de lo comprensible? Volví a casa al anochecer, agotado, sin ganas de comer. Nada más cruzar la puerta, sentí una tensión en la atmósfera. Algo había cambiado. Un maullido lastimero resonó en el salón y corrí hacia allí con una mezcla de miedo y esperanza. En la penumbra, distinguí la silueta de un gato encorvado. «¡Neblina!», exclamé, intentando acercarme. Pero el gato reculó, bufando con los pelos erizados. Parecía asustado de mí, o de lo que fuera que me rodeaba. Encendí la luz, y por un segundo, vi con nitidez sus ojos dilatados, reflejando un pánico profundo. Quise tomarlo en brazos, pero huyó a toda velocidad hacia el pasillo. Lo seguí, tropezando con los muebles. Lo vi correr hacia mi habitación y meterse debajo de la cama. Me arrodillé, llamándolo con voz calmada, a pesar de mi propia agitación. Observé sus ojos brillando en la oscuridad y noté que temblaba. Extendí la mano con cuidado, susurrando su nombre, pero se echó hacia atrás, emitiendo un gruñido ronco, poco habitual en él. «Tranquilo, Neblina, soy yo», susurré. La única respuesta fue un maullido que sonó desgarrado, como si viniera de otro lugar. Entonces, ocurrió algo espeluznante. Su cuerpo pareció convulsionar, y por un segundo, juraría que su forma cambió. Sus patas se alargaron, y su pelaje se difuminó en la oscuridad. Di un respingo, y parpadeé, dudando de mi propia percepción. Al siguiente instante, el gato volvió a su apariencia normal y salió disparado de la habitación, saltando por la ventana abierta. Corrí tras él, pero no logré verlo por ningún lado. El patio estaba desierto, la calle solitaria. Ese retorno efímero me dejó con el corazón en un puño. Mi gato estaba ahí, pero no era él del todo. Algo lo poseía, o se alimentaba de su presencia para manifestarse. Regresé a la sala, con la mente enturbiada.
El reloj seguía detenido en las 3. El televisor encendido mostraba una imagen borrosa de la cámara de seguridad que supuestamente había desconectado. En la pantalla se veía la silueta de un gato en el pasillo, pero distorsionada, con interferencias que formaban patrones siniestros. Cerré los ojos y apagué el televisor. No podía soportar más. Comprendí que si no resolvía este asunto pronto, perdería a Neblina para siempre, y quizá mi propia alma quedaría atrapada en esa casa maldita. El sol se alzó de nuevo, y tras otro día de intentos fallidos por localizar a Neblina, recordé que había un lugar de la casa que apenas había explorado en detalle, la parte baja de mi propia cama. Sí, había mirado superficialmente, pero en esas últimas noches, el gato se había escabullido allí y había ocurrido aquel fenómeno extraño. Decidí hacerlo a plena luz, con el valor que me daban los rayos del sol. Retiré el colchón, las sábanas y el somier. Descubrí que debajo había una base de madera que no correspondía al diseño original de la cama. Parecía un añadido que sellaba algo. Agarré una navaja y comencé a forzar los bordes. Poco a poco, la madera crujió, revelando un compartimento oculto. Lo que encontré adentro me erizó la piel. Un espacio lleno de marcas talladas, como runas o símbolos arcanos, y el olor a humedad característico de los rincones malditos de la casa. Alumbré con mi linterna y, en el fondo, distinguí un amasijo de tela roída y pelos grises. Con un temblor en las manos, lo saqué y comprobé que eran restos de un gato, posiblemente muerto hacía mucho tiempo. Me aparté con náuseas, dándome cuenta de que alguien había sacrificado o encerrado a un gato allí abajo, creando una especie de altar oculto. Las marcas en la madera coincidían con las de la carta y las fotos antiguas. Me quedé sin respiración al imaginar el sufrimiento de aquel animal y la intención retorcida de quien lo había puesto allí. Seguramente era parte del ritual para abrir el portal o mantenerlo. Tomé los restos con cuidado y con un nudo en la garganta, los envolví en un paño. Decidí que no podía dejarlos en la casa. Preparé un pequeño hueco en el patio y los enterré, rezando porque aquel espíritu de gato encontrara al fin la paz. Fue un momento conmovedor y aterrador a la vez. Cuando terminé, entré a lavarme las manos, sintiendo que una carga pesada me abandonaba, pero, al mismo tiempo, sentía una presencia airada en el aire, como si la casa misma protestara por mi acto. Las paredes crujieron, las ventanas temblaron levemente, y el reloj de la sala comenzó a girar sus manecillas a toda velocidad, marcando las horas sin lógica alguna. Entonces, escuché el maullido de Neblina en la puerta trasera. Corrí, con la esperanza de verlo sano y salvo. Abrí de golpe, y allí estaba, sentado, observándome con sus ojos amarillos muy abiertos. Parecía frágil y temeroso. Me agaché lentamente, extendiendo la mano. «Ven, chico», susurré. Él dio unos pasos cautelosos y se dejó acariciar. Lo sentí temblar bajo mi palma, y las lágrimas se asomaron a mis ojos. En ese instante, experimenté una alegría pura, la sensación de haber recuperado a mi gato. Pero la tensión seguía presente, como si algo o alguien aguardara el momento exacto para irrumpir. Con Neblina en brazos, regresé al interior de la casa. El reloj de la sala se había detenido de nuevo, esta vez marcando las 12 en punto. Un silencio extraño reinaba, como la calma antes de la tormenta. Me senté en el sofá sin apartar la vista de la puerta y las ventanas, sintiendo la respiración agitada de mi gato. «Tranquilo, amigo. Ya todo va a estar bien», murmuré, aunque no estaba seguro de creerlo. El gato se acurrucó contra mí, emitiendo un ronroneo débil pero reconocible. Fue entonces cuando un golpe seco sacudió la puerta principal. Me incorporé de un salto. Neblina se erizó, mirándola con pánico. Un segundo golpe, más violento, hizo temblar las bisagras. Me acerqué con el corazón desbocado, gritando: «¿Quién anda ahí?». Ninguna respuesta coherente, tan solo un murmullo gutural que me hizo temblar.
Decidí no abrir, pero la puerta se estremeció como si fuera a ceder. Corría por las llaves antiguas que me había dejado mi vecina y tomé el diario. El texto indicaba que, si el gato volvía, debía protegerlo dentro de un círculo de sal y encender una vela para sellar el vínculo. Pensé en llevar a Neblina al ático, pero me aterraba la idea de exponerlo a la criatura. Finalmente, opté por la sala, el lugar más amplio para trazar el círculo. Armado con el frasco de sal, formé un anillo en el centro del piso y coloqué al gato dentro. Encendí una vela blanca, la única que encontré en la despensa, y comencé a recitar otra letanía del diario. Felis custos, lumen interumbras, te libero y te protejo. Sit clausum iter ad tenebras. La puerta principal crujió, y un viento helado recorrió el pasillo, apagando luces y haciendo chocar las ventanas. Neblina se puso de pie, con las orejas gachas, alzando la mirada hacia el techo. Sentí un hormigueo eléctrico en el ambiente. El viento se arremolinó a mi alrededor, y en él pude vislumbrar una figura borrosa que se materializaba. Era alta, delgada, con esos rasgos distorsionados que había visto antes. Avanzó hacia el círculo, extendiendo una mano huesuda. «No te lo llevarás», grité, sujetando a Neblina y la vela con firmeza. La criatura lanzó un bufido, casi un rugido inhumano, e intentó atravesar la línea de sal. Una chispa la repelió. Se revolvió, arañando el aire, y emitió un aullido que resonó en las paredes. En ese momento, recordé las llaves. El diario indicaba que debía elegir la correcta y colocársela al gato en el collar. Busqué con manos temblorosas la que encajara en la pequeña hebilla. Encontré una de forma ovalada, con grabados felinos. Al tratar de insertarla, Neblina se revolvió nervioso, pero logré ajustar la llave en el collar. Un destello de luz brotó de la llave, como un relámpago silencioso. La criatura se estremeció y retrocedió. Reanudé mi letanía, sintiendo que la fuerza se intensificaba. El ser gritó con furia y se deshizo en sombras, que se enroscaron por las paredes y desaparecieron por debajo de la puerta principal. El viento cesó de golpe, y el silencio cubrió la casa, tan denso que parecía un tapiz de plomo. Me quedé jadeando, con los brazos doloridos de sostener a Neblina y la vela. El gato, por su parte, recuperó la compostura y me lamió la mano. Supe entonces que el ente había sido expulsado, al menos por el momento. Tal vez el portal se había sellado. Exhausto, me recosté en el sofá dejando que Neblina se acomodara en mi regazo. Los días siguientes fueron de calma relativa. No volví a oír maullidos extraños ni pasos en el pasillo. La atmósfera de la casa cambió gradualmente, y aunque algunos rincones seguían oliendo a humedad, ya no sentía esa opresión asfixiante. Ignoro si el ente se marchó para siempre, o si simplemente acecha en las sombras, esperando otra oportunidad. Pero aprendí que hay secretos que duermen bajo las paredes de las casas, historias enterradas que pueden resucitar si encuentran un conducto de energía. En mi caso, fue un gato gris llamado Neblina, una llave viviente para abrir y cerrar un umbral que pocos se atreverían a imaginar. Nunca sabré con exactitud qué ocurrió con los antiguos habitantes o si hay otros lugares donde ese mismo fenómeno se repite. Solo me queda el consuelo de tener a mi gato de regreso y la esperanza de que, con las llaves adecuadas y el ritual cumplido, la noche que desapareció mi gato sea un recuerdo que jamás vuelva a materializarse en mi vida.